Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de contenidos de la plataforma. Soy Juan José Pérez, técnico del Departamento de Contenidos, como os digo. Y lo primero, perdonad mi voz, que estoy un poco acatarrado, así que de vez en cuando me da que voy a toser. Bueno, empezamos, que tenemos mucho de lo que hablar. Esta imagen la habéis podido ver en numerosos webinars. Es la imagen y el diagrama de la plataforma. En este webinar nos vamos a centrar en la parte de contenidos, que como podéis ver en el esquema, los contenidos forman parte de la plataforma y están completamente integrados. Integrados y cargados y accesible para todos los usuarios. A estos contenidos los hemos denominado Living Atlas. Living Atlas es un atlas mundial que incluye mapas básicos y temáticos de cientos de temas. Está categorizados por transportes, usos de suelo. Son contenidos perdón, de todo el mundo. Cada día se producen y se sirven millones de mapas. Estos contenidos se usan tanto para poner en contexto vuestros datos como para enriquecerlos. Estos contenidos están orientados a evitaros el esfuerzo de tener que fabricar vuestra propia cartografía y así os ahorra tiempo y esfuerzo. Los contenidos, es muy importante que lo sepáis, están listos para usar en todas las aplicaciones. Se pueden ver desde cualquier lugar y en diversas plataformas, ya sea equipos de escritorio, como podéis ver, ArcMap, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, navegadores web o en dispositivos móviles como smartphones o tablets. ¿De qué se nutre Living Atlas? ¿Quién crea ese contenido? Por una parte es Esri. Por ejemplo, Esri nutre de información a los basemaps, a los usos de suelo o, por ejemplo, los servicios de redes. Por otra parte, por ejemplo, Esri España está subiendo a Living Atlas, por ejemplo, capas como las capas municipales, los límites de los espacios naturales, las zonas CEPA o las zonas LEEDs. Pero esto no se queda aquí. Los usuarios, vosotros mismos, podéis subir elementos a Living Atlas. Por ejemplo, el Instituto Geológico y Minero de España está subiendo numerosas capas. También proveedores. Por ejemplo, GeoEye tiene una serie de imágenes satélite subidos en la plataforma, en Marketplace, o, por ejemplo, ICE, una empresa de demografía, de datos demográficos, tiene subidos sus datos en la plataforma en cuanto a datos para usar para geoenriquecimiento. Los veremos un poquitín más adelante. Sobre todo indicar que es un contenido dinámico, o sea, es un contenido en constante actualización. Living Atlas, ¿cómo podemos acceder a ello? De muchas maneras. Vamos a ir viéndolas ahora, entre ellas, por ejemplo, ArcGIS Online o desde ArcGIS Enterprise, por ejemplo, con Portal, desde la galería, desde una web de Living Atlas o desde ArcGIS Pro. Vamos a verlo. Esta es la web de Living Atlas. Es una web, por ejemplo, categorizada con esas temáticas que hemos visto antes. Por ejemplo, desde aquí podemos buscar espacios naturales, la capa que os he indicado antes, y os aparecen los espacios naturales, o podemos ver los diferentes basemaps, por ejemplo, que existen. Pero también podemos acceder a Living Atlas desde la galería. Estas serían las temáticas que hay, las mismas que hemos visto antes. Y como os comentaba antes, el IGME ha cogido y ha publicado numerosas de sus capas. Esto podéis verlo directamente desde ArcGIS Online. O, por ejemplo, también podéis verlo desde ArcGIS Pro. Si entráis en la parte del proyecto de ArcGIS Pro y entráis en Portal, en la última pestaña que indica Living Atlas, estas mismas capas, estos mismos Feature Services, podéis acceder a ellos desde ArcGIS Pro. También podéis vosotros mismos subir capas, como os he dicho. Para eso hemos creado un Story Map en el que se indica qué es Living Atlas y cómo contribuir. Desde aquí os explicamos cómo contribuir, qué es Living Atlas, por qué contribuir, y se ha creado una aplicación para que podáis subir vuestros datos a Living Atlas como queráis. Se basa en unos datos en los que tenéis que rellenar determinados metadatos para que sean más fácilmente usables y buscables por otros usuarios. Es decir,
Esta capa, por ejemplo, tendría que llegar a ser algo parecido a esto, con su resumen, con su descripción, con sus restricciones de uso. Como hemos dicho antes, Libinarla se divide en varias temáticas, que son las que veis en pantalla. Por ejemplo, los basemaps, que todo lo conocéis, pero que son muy importantes porque al final todos nuestros datos tienen que estar en un contexto. Todo sucede al final en algún sitio. Son mapas cacheados y preparados para usar. Todas estas temáticas las iremos viendo más adelante. También tenemos imágenes, multiresolución de diferentes fuentes, modelos digitales del terreno, capas de usos de suelo, límites, por ejemplo, los que hemos visto antes, de municipios, o, por ejemplo, sistemas urbanos con las capas del Urban Observatory, tráfico y cartografía de navegación, o los datos demográficos y estilos de vida. Veamos los primeros, los basemaps, posiblemente los más conocidos. Los basemaps son mapas base cacheados, que son fácilmente accesibles y que nos ahorran mucho trabajo a la hora de poner en contexto nuestros datos. Los más habituales son los de imágenes, el topográfico y el lona gris. Como os he dicho antes, todos estos datos se pueden ver directamente desde ArcGIS Online. Son todos estos que podéis ver aquí. Como veis, ahora mismo está cargado el topográfico, pero podemos cambiar indistintamente al de imágenes o al de calles. Lo que quizás no conozcáis son los Vector Tiles Basemaps. Los Vector Tiles Basemaps son mapas bases cacheados, pero servidos como vectores. Esto nos permite jugar un poco con las capas. Por ejemplo, con el servicio de calles podemos cambiar la simbología de las calles o pintar o despintar determinadas capas. Son mapas renderizados en clientes y construidos sobre la especificación de Mapbox, pero con mejoras. Los Vector Tiles empezaron en versión beta en noviembre de 2015 y han salido hace más bien poquito, en diciembre de 2016. Son personalizables y vamos a verlos. Todos los Vector Basemaps se basan en el mismo servicio. Lo que cambia es la simbología o pintar o despintar capas. Son mapas, como veis, muy rápidos. Y podemos crearlo a nuestro gusto. Podemos crear incluso un basemap que sea corporativo, en función de los colores que indiquemos o que queramos indicar. Pintar o despintar capas, o se puede hacer un mapa completamente diferente, como por ejemplo este que veis en pantalla. Ya te digo, dan muchísimo juego. Son 9 estilos de mapas ya generados que se basan en un mismo servicio. Ocupan mucho menos que los cacheados normales, lo cual nos facilita la actualización y el procesado. ¿Cuáles son los beneficios de los Vector Basemaps? Pues que los usuarios pueden crear su propio estilo. Cambiar colores, estilo de etiquetado, pintar o despintar capas. Hay 9 ya creados y sobre esos podéis vosotros modificarlos o crear vuestro propio estilo. Las actualizaciones de cartografía en estos basemaps son más frecuentes. ¿Por qué? Porque cuesta menos generarlos. Entonces, las primeras actualizaciones de cartografía que se van haciendo llegan antes a los Vector Basemaps y un poquito más tarde a los cacheados que usamos normalmente. Al ser vectores, se mejora la visualización en dispositivos de alta resolución y soporta mejor el uso desconectado porque ocupa menos espacio. Si nos descargamos los Vector Basemaps en un dispositivo móvil, es más fácil o descargar una zona más amplia o que para la misma zona ocupe menos. Otra de las temáticas son las temáticas de imágenes. Uno de los temas más usados es el de imágenes. Las imágenes son imágenes de todo el mundo, pero en el caso de España nos nutrimos de las ortofotos del PNOA y en determinadas zonas donde a lo mejor el PNOA hace mucho tiempo que no ha volado, se nos nutren de imágenes de Digital Globe. No solamente está el basemap de imágenes, también existen imágenes multiespectrales, por ejemplo, para Landsat, para resaltar características específicas como vegetación sana, superficies impermeables. O, por ejemplo, imágenes de eventos, que son imágenes recientes disponibles de desastres naturales. O, por ejemplo, imágenes temporales, que permiten ver la misma zona en un periodo de tiempo diferente.
Normalmente estas imágenes de eventos y temporales suelen estar a nivel más bien de Estados Unidos y Canadá. También tenemos datos de elevación, modelo digital del terreno, que lo veremos un poquitín más adelante porque se ha actualizado hace poco. Uno de estos ejemplos de mapa multiespectral y multitemporal es el mapa de vegetación saludable con tiempo habilitado. En pantalla podéis ver el Parque Nacional del Coto de Doñana a lo largo de varios años, 93, 2002, 2005, 2011. Este es un mapa multiespectral porque resalta determinadas bandas de Landsat y además multitemporal porque permite, con la barra que podéis ver abajo, ir a determinados años donde se ha tomado la imagen. Como podéis ver, la zona azul oscuro son zonas donde hay agua y en este caso la vegetación saludable se indica con un naranja brillante. En este caso podéis ver cómo esté más o menos inundada la zona afecta muchísimo a la vegetación, lo cual puede ser muy interesante para hacer determinados análisis sobre sequía o sobre quizás migración de aves. Los datos de elevación. Los datos de elevación también tienen una cobertura mundial y son multiresolución, es decir, dependiendo de la zona tendremos una resolución u otra. Existe otro mapa que es el Topobazi, que combina topografía y batimetría, es decir, tenemos cota en las zonas marítimas y a partir de ahí existen numerosos productos derivados, como por ejemplo isométricos, sombras, pendientes, un mapa muy bonito que es el Multidirectional Hillshade. Simplemente acotar que el año pasado se actualizó el MDT de España con los datos que nos suministró el IGN. Estos datos han mejorado muchísimo porque el paso de malla ha pasado de ser de 30 a 5 metros. Podéis verlo en pantalla. La mejora que ha habido en la parte de arriba sería el dato antes de hacer la actualización de los datos del IGN. Podéis ver, por ejemplo, la zona de las médulas o la zona del Teide. Como veis, la resolución cambia un montón y eso también afecta lógicamente a todo el tema de cómo crear un perfil o cómo obtener una cota. Los datos son muchísimo mejores. ¿Cómo utilizar estos datos? Bueno, pues este es un ejemplo bastante visual. Esto que veis en pantalla es el servicio de bicing de Barcelona y los puntitos son las zonas donde se aparcan las bicis. Esto lo cruzamos con el servicio de elevaciones y en rojo podéis ver las zonas con más cota y en verde las zonas con menos cota. Viendo esto, simplemente lo que podemos ver es que la empresa de gestión tendrá que utilizar varias furgonetas para subir las bicis de lo que es de la playa a la zona más alta, con lo cual es muy fácil de implementar y de usar. De hecho, no hace falta descargarse nada, solamente utilizar el servicio que existe en Energies Online, en Living Atlas y utilizar los datos que ya se encuentran arriba. La siguiente temática es datos demográficos y estilos de vida. Los datos demográficos y estilos de vida se dividen en demográficos, gastos y estilos de vida. Vale. Están presentes en más de 130 países. También existen datos de negocios que normalmente están restringidos a Estados Unidos y Canadá. En el caso de España, tenemos datos de padrón, por ejemplo, población por diferentes edades, nivel educativo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, desempleo, poder adquisitivo, tipos y tamaños de familia, densidad de la población o tipos de inmuebles. A finales de 2016, la empresa Michael Bauer actualizó los datos y ya tenemos información referente a 2015. También existen datos de la empresa ICE que varían entre 2013 y 2014. En cuanto a gastos, existen numerosos tipos de gastos. Por ejemplo, en comida. Gasto en pan, en cereales, en carne, en pescado, en leche, por ejemplo, en bebida, café, té, cacao, aguas minerales, o gasto en hostelería, en seguros. Existen multitud de gastos. Os invito a que subáis a la plataforma y veáis la cantidad de ellos que hay. ¿Qué son los estilos de vida? Si cruzamos la demografía y los gastos, podemos obtener estilos de vida. Es decir, podemos obtener patrones o perfiles de modo de vida para poder segmentar a la población. Por ejemplo, podemos encontrar las secciones censales. No lo he comentado, pero todos estos datos demográficos se refieren a sección censal. Podemos encontrar las secciones censales donde viven, por ejemplo, más parejas jóvenes con alto nivel adquisitivo,
que se gasten dinero, por ejemplo, en entretenimiento, o quizás parejas más mayores con varios hijos y cuyo gasto en educación sea alto. Es una herramienta muy potente, sobre todo a nivel de geomarketing, porque puedo definir mi público objetivo y encontrar aquellas secciones censales donde hay más gente del tipo que a mí me interesa. También tenemos información sobre paisajes y usos de suelo. Por ejemplo, tenemos datos climáticos, tenemos datos ecológicos, de usos de suelo, geología, por ejemplo, los datos del IGME o datos geológicos a nivel mundial. O, por ejemplo, tenemos datos, en el caso de Europa, de usos de suelo. En este caso, por ejemplo, tenemos los datos de Corine Landcover del año 2012. Os lo voy a enseñar, que sería este mapa que veis aquí. Corine Landcover es una iniciativa a nivel europea, a escala 1/100.000, en el que para cada zona se indica qué tipo de uso predominante tiene. Entonces nos indica si es urbano, si es un aeropuerto, si suele ser secano, regadío, si son zonas forestales. Es un dato bastante interesante para hacer análisis. Otro dato disponible en la plataforma, o un servicio en este caso, es el servicio de geocodificación. Existen tres tipos de geocodificaciones, por así decirlo. Una de ellas es lo que se llama geobúsqueda, es cuando, por ejemplo, buscamos en ArcGIS Online calle Emilio Muñoz 35. En este caso nos va y nos sitúa. Esto sería una geobúsqueda, cuando introducimos manualmente una dirección. La siguiente opción, por ejemplo, sería el geocoding masivo. Cuando yo, por ejemplo, tengo un CSV, un Excel o una tabla y la añado, ya sea desde ArcGIS Online, desde Pro, desde Desktop, hay maneras de hacerlo. Y lo que quiero obtener es toda mi tabla que tiene direcciones geocodificadas con sus coordenadas. Esto también se soporta. Y luego tenemos la opción de geocoding inverso. Es decir, yo tengo una coordenada y quiero saber en qué dirección estoy. Esto, por ejemplo, desde dispositivos móviles o por ejemplo, desde Pro, como podéis ver en pantalla. Al igual que toda información de eliminarla, se va actualizando. Los mapas cacheados se actualizan, por ejemplo, los datos de Corine Landcover se actualizan, como veis, y también se actualiza el geocodificador. Cada cierto tiempo se actualiza la cartografía y también se intenta mejorar el estilo. El estilo es diferente en cada país. No es lo mismo una dirección en Estados Unidos, que la escriben diferente. Por ejemplo, ellos normalmente suelen poner el número de portal delante y luego la calle, que en España, que lo hacemos al revés. Primero la calle y luego el número. Lo cual pues implica generar un estilo de geocodificación para cada país. Es un trabajo, la verdad, es que bastante importante y que tiene mejoras continuas. Otra de las opciones, otro de los datos que están en Living Atlas, perdona, es el tema de la cartografía navegable, los análisis de redes que se producen sobre esa cartografía navegable y los datos de tráfico en tiempo real. Como os indico, en la plataforma hay disponibles un servicio de cartografía navegable que se basa en datos de la empresa GIAR, que tiene diferentes modos de viaje: a pie, a coche, a camión, o incluso se puede personalizar ese estilo. Tiene una cobertura prácticamente mundial y asociado a ese servicio de cartografía navegable existen varios servicios de análisis de redes. Por ejemplo, los que veis en pantalla. Son la ruta simple, lo típico, de un punto a otro. La ruta óptima, que serían, por ejemplo, 4 puntos, y que en este caso lo que se hace es optimizar la ruta, no necesariamente que vaya en el orden que nosotros le indicamos, sino que él ordena los puntos para que la ruta sea óptima y tardemos menos, en función de la impedancia que le digamos, que puede ser tanto velocidad, o sea, tiempo en segundos, o en metros, es decir, ruta óptima o ruta más corta. La otra opción, por ejemplo, son las áreas de servicio. En este caso normalmente suelen ser, por ejemplo, áreas de influencia de tiendas o quizás una estación de bomberos. Lo que quiere saber es a qué sitios puedes llegar en 10 minutos. A esto se refieren las áreas de servicio. Otro servicio es, por ejemplo, la ubicación, asignación. Esto normalmente suelen ser estudios de geomarketing. Uno de los más usados, por ejemplo, es el de instalación más cercana. Por ejemplo, le pido al móvil que estoy en un sitio y quiero saber el cajero más cercano. Pues esto me lo indica. O los 3 cajeros más cercanos. O, por ejemplo, cuáles son los coches de policía más cercanos a un incidente.
Otro de los servicios que hay es el de VRP. Este es el típico ejemplo de mensajería. Es decir, tengo que repartir por determinados sitios y tengo varios vehículos. Entonces utilizaría este análisis. Me dividiría y me haría las rutas más óptimas para cada vehículo para que logre repartir en todos estos puntos. La última es la matriz orígenes-destinos, en la que se hace rutas de todos los orígenes a todos los destinos. Existe otro servicio que es el servicio de tráfico. Es un servicio de tráfico prácticamente en tiempo real que se actualiza cada 5 minutos y que puede mejorar cada uno de estos servicios. Por ejemplo, el de ruta simple lo puedo hacer en condiciones normales de la red, en condiciones, por ejemplo, que haya hora de tráfico, que ahora habrá menos tráfico, o quizás lo que quiero hacer es intentar ver a las 8 de la mañana cuál es la mejor ruta para ir de A a B. En este caso, como el servicio de tráfico dispone de históricos, podemos hacer la ruta sin ningún problema. Bueno, no lo he indicado, pero bueno, todos estos servicios de rutas tienen en cuenta las restricciones que hay. Restricciones de prohibido pasar por determinadas calles, sentidos únicos, giros prohibidos o las restricciones también en altura. Este servicio también integra la parte de logística, lo que indica que si, por ejemplo, tenemos un puente, como el que podemos ver en pantalla de más de 5 metros, o sea, de 5 metros, podemos en nuestra ruta de camiones indicar que todos aquellos camiones que sean de más de 5 metros se tengan que ir por otro sitio. Vamos a ver un poquito más el servicio de análisis de tráfico. El servicio de análisis de tráfico también se puede visualizar. Por ejemplo, como lo que veis en pantalla, se visualiza el tráfico y se hace un temático por velocidades. Verde es una velocidad normal, roja es una en la que hay atascos. Es un servicio que dispone de información en tiempo real, actualizable cada 5 minutos, datos históricos y capacidad predictiva. Es decir, qué va a pasar dentro de 20 minutos. Tiene un algoritmo que lo intenta averiguar. En algunos países también tiene incidentes de tráfico, entre ellos España. Esta, por ejemplo, es una incidencia de tráfico que saqué ayer en la zona de la Puebla de Sanabria, en la que, por ejemplo, te indica que va a haber un cierre de una carretera por obras entre el 16 de junio y el 19. Y los datos se actualizan, ya os digo, los datos de tráfico se actualizan cada 5 minutos. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo intentando juntar los servicios de análisis de redes y el tema de geoenriquecimiento. Bien, supongamos, por ejemplo, que tengo una tienda de zapatillas, ahora que el running está muy de moda, y tengo una tienda que me va muy bien, por ejemplo, en Madrid. Y tiene unos atributos, tiene una superficie de alquiler y tiene una zona de influencia. Pero me quiero expandir a otra ciudad, en este caso, por ejemplo, Valencia, en la que ya he hecho un análisis. Vamos a cambiar el mapa para que se vea mejor mi zona, en la que, por ejemplo, lo que quiero es, ya he hecho un primer análisis en los que hay determinados locales que me pueden llegar a interesar. Lo primero que quiero ver es definir un área de influencia que he estudiado ya con mi tienda en Madrid, que normalmente la gente no va a mi tienda a no ser que se encuentre a menos de 10 minutos andando. Y quiero ver cuánta gente vive y quiero ver también análisis de ingresos y también de las personas en mi público objetivo. En este caso, lo primero que quiero hacer es hacer un análisis de proximidad en las que quiero definirme un área de servicio. En este caso, por ejemplo, selecciono la capa, mis tiendas, y selecciono el tipo de ruta que quiero hacer. En otros casos, por ejemplo, nos interesará tiempo en conducción, pero en este caso, o tiempo en camión. En este caso, lo que yo quiero es tiempo andando, porque he descubierto que la gente va a mi tienda andando y que normalmente la gente no va a mi tienda a no ser que viva a menos de 10 minutos. Aquí indicaría el nombre de mi capa de salida y aquí, en Show Credits, puedo ver cuántos créditos me costaría realizar este análisis, porque este es un análisis que requiere créditos. Si le doy a correr análisis, me generaría la capa. Pero bueno, como tampoco nos interesa mucho ver cómo lo genera, ya tengo generada la capa aquí, en esta siguiente pantalla, y me obtendría estos datos. Como veis,
el área va en función de por dónde hay calles y por dónde no hay calles. Es decir, no es simplemente un buffer de 10 minutos. O sea, en función de la calle, el área de influencia es uno u otro. Ya veo el área de influencia, pero no sé cuánta gente vive ahí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Geoenriquecer este polígono. Para ello me voy a análisis y le doy a geoenriquecer. ¿Qué capa quiero geoenriquecer? Mi capa de polígonos de 10 minutos. ¿Con qué variables quiero geoenriquecerlo? Pues las selecciono. En este caso, por ejemplo, he comprobado ya en mi tienda que normalmente mi público objetivo son personas entre, cojo los datos del 2015, y son personas normalmente entre 30 y 60 años. Además, quiero ver su nivel de ingresos, que sería esto, per cápita, ¿vale? Lo añado también. Y además hay un gasto que me indica cuánto nos gastamos en calzado. En este caso, con estas 4 variables, ya me indicaría bastante bien una zona, cuáles serían las zonas que más me interesasen. Como siempre, podría cambiar el nombre y siempre es interesante ver el número de créditos que gastaríamos. En este caso, por hacer esto sobre 6 elementos con 4 capas, gastaría 0,24 créditos. El resultado del análisis podría verlo aquí. Es sobre esta capa de polígonos, me ha volcado las personas que hay entre 30 y 44 años, las personas que hay entre 45 y 59, la renta de esa zona y cuánto se gasta en cada zona en calzado. Muy bien, pero esto, ¿cómo escojo qué zona me interesa más? Pues para eso utilizamos otro de los análisis que hay disponibles en la plataforma, que es buscar similaridades, buscar gemelos. Yo tengo una tienda tipo, es decir, yo ya sé qué tienda me va bien. Entonces voy a ver cuál de estas tiendas se parecen más a mis 6 posibilidades. Entonces escojo cuál es mi tienda tipo, selecciono vale, un segundo, desde aquí selecciono, vuelvo a hacer lo mismo, selecciono mi tienda tipo, selecciono mi capa geoenriquecida y desde aquí selecciono cuáles son las variables que me interesan. En este caso, por ejemplo, la superficie del local y las variables que he introducido antes. La edad, la renta per cápita y el uso, lo que nos gastamos en zapatillas, en este caso. Y en mi salida, pues escogería mi nombre, la carpeta donde quiero colgarlo y, como siempre, suelo darle antes a Show Créditos. En este caso, pues el gasto en créditos es ridículo. Y el resultado que obtendría sería este. Me gradúa, a ver, aquí podéis ver la leyenda, en este rango de escala, cuáles son los mejores y los peores, las que más y menos se parecen en función de las variables que yo he obtenido. En este caso, la tienda que me interesaría pues, situar en función de esas variables sería esta que podéis ver aquí. Como veis, no hemos necesitado nada más que la tienda tipo y los 6 puntos donde yo ya he visto que hay tiendas disponibles. Con esto ya hemos obtenido en qué zona me gustaría situar, qué zona sería la mejor para situar la tienda. Otros productos de ERRI. Tenemos contenidos online, como hemos visto, como podéis ver en Living Hablas, pero también disponemos de contenidos on-premise, es decir, para colocarlos en vuestro ordenador, ya sea posiblemente sobre todo por seguridad. Uno de los contenidos, por ejemplo, es Data Appliance. Es todo lo que tenéis de los basemaps y los datos de elevación que existen en ORGIS Online, se pueden comprar en un disco duro y pincharlos directamente a vuestro servidor. Sobre todo para entornos de alto rendimiento.
Al final los datos están igual de seguros en la nube que en vuestro servidor, pero el acceso es mucho más rápido y no dependéis de Internet. Al igual que existe un geocodificador online, ese mismo geocodificador se puede igual implementar dentro de vuestros servidores y estar detrás de vuestro firewall sin consumo de créditos también. O también, por ejemplo, en caso de que necesitéis cartografía de alta calidad preparada para visualización, optimizada para ArcGIS, con el análisis de red ya generado y con los servicios de geocodificación, tenemos disponibles StreamMap Premium, con dos sabores que serían en función de la empresa de cartografía, que sería GIAR o TomTom, que puede ser también para visualización y geocodificación o para visualización, geocodificación y análisis de redes. Estos datos normalmente se sirven por países. Otros productos de ERRI, en este caso, por ejemplo, para España, pues sería los mapas base, el mapa base nuestro, que es un mapa de ortofotos y topográfico y datos de elevación. En este caso solamente sería para España y también es para entornos de alto rendimiento. O, por ejemplo, Censal View. Censal View son datos sociodemográficos para España a nivel de sección censal. En este caso nos nutrimos de los datos de padrón que da el INE y del seccionado censal que también pedimos al INE. Y también tenemos el último censo disponible, que en este caso es del 2011. El censo se actualiza cada 10 años y el padrón cada 1. Entonces, cada año sacamos un nuevo Censal View para que podáis utilizar los datos sociodemográficos. Hasta ahora, bueno, perdón, que me he ido para atrás. Otra más, vale. En ocasiones necesitamos contenidos muy específicos de los que no disponemos. Entonces, tenemos una serie de proveedores que nos nutren de estos datos. Por ejemplo, pues los que podéis ver en pantalla, GIAR y TomTom, que son de cartografía, Airbus, imágenes satélite, o otros proveedores como pueden ser Informa, ICE, DEIDE o Datacentrix. Con todos estos tenemos contratos. Entonces, cualquier problema que haya, o sea, cualquier cosa que no podamos asumir con los datos que existen en Living Atlas, podemos asumirlos con estos proveedores. Como resumen, vamos a ver los aspectos a destacar. En este caso, por ejemplo, ArcGIS es una plataforma completa para la gestión de información geográfica. No solamente disponemos de aplicaciones y servicios, sino que también disponemos de datos para que podáis usarlos en vuestros análisis. Tenemos un amplio catálogo de contenidos, muchísimos temas, muchísimas temáticas y de cobertura mundial. Y son contenidos listos para usar. O sea, no hay que utilizar ni hacer absolutamente nada, tan solo conectarnos. Los mapas base, los 3D, el GeoEnrichment, que lo acabamos de ver, demográficos, rutas, geocodificación. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Bien, me indican que habéis preguntado que quién verifica los contenidos que se suben a Living Atlas. Desde ERRI España, cuando a nivel mundial los verifica ERRI Inc., ERRI Estados Unidos. Cuando vosotros, por ejemplo, queréis subir un contenido a Living Atlas, tenéis que nominarlo. Esa nominación nos llega a nosotros y nosotros vemos que cumple los requisitos. Y en ese momento, pues si cumple los requisitos, damos el visto bueno y ya está. Me indican otra pregunta. ¿Qué restricciones de uso tienen, por ejemplo, los base maps? Si se usan de fondo, pero luego se imprimen. Hay que poner que vienen de ERRI o de OpenStreetMap, por ejemplo. Sí, bueno, en los créditos hay que indicar que son de ESRI y la única limitación realmente que existe es que los basemaps tienen que utilizarse con tecnología ERRI. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, no lo veo. ¿Cómo es el consumo aproximado de créditos de rutas? Pues mira, mejor lo vamos a ver. A ver, un segundo. Depende del tipo de ruta, el consumo de créditos es uno u otro. No es lo mismo hacer una ruta simple, por ejemplo, que un VRP. Por ejemplo, las áreas de servicio son 0,5 créditos por tiempo de recorrido. Las rutas, lo que serían las service áreas,
Por ejemplo, el rutas con múltiples vehículos sería el VRP, que sería un crédito. El geoenriquecimiento, que lo hemos visto antes, serían 10 créditos por cada 1000 atributos. Y no sé si hay alguna pregunta más. Un segundo. ¿Hay datos raster de satélites Sentinel? Actualmente no. Se está trabajando para implementarlo, pero todavía no. Hay Landsat, hay Modis, pero todavía Sentinel no los tenemos en la plataforma. Porque básicamente la forma de servirlos no es exactamente directamente enchufable, por así decirlo, a nuestros datos. Entonces hay que hacer un proceso de tratamiento. ¿Cómo es el consumo de créditos aproximado por cálculos de rutas? Creo que ya lo he comentado antes. Lo podéis podido ver, pero vamos, yo os indico que en ArcGIS podéis buscar y os indica los créditos que gasta cada uno. ¿Visualizar los datos de tráfico sin renderizar cálculos? ¿También consume créditos? No. Visualizar los datos de tráfico, lo único que requiere es que seas usuario. Por ejemplo, para un basemap, tú puedes ver el basemap sin ser usuario, por ejemplo, sin logarte en ArcGIS Online, pero para visualizar los datos de tráfico sí requiere una cuenta de desarrolladores, por ejemplo, o una cuenta de ArcGIS Online. Pero vamos, visualizarlo no consume, lo único que te pides es ser usuario. Estas herramientas de análisis de redes están implementadas de forma gratuita en Pro. Sí, pero no. A ver, si quieres utilizar el servicio de análisis de redes que está tirando ArcGIS Online, hay un servicio, pero consume créditos. O sea, las herramientas están implementadas gratuitamente para hacer, por ejemplo, un service area si tú tienes tus datos. Si tú tienes tu red ya generada, por ejemplo, para hacer una impedancia a pie, esa herramienta está en la toolbox. Puedes hacer una ruta sobre tu red. Pero si quieres utilizar la cartografía navegable de ArcGIS Online, eso te va a costar créditos. Para el gasto en zapatillas uséis la encuesta de presupuestos familiares, pero están a nivel de comunidad autónoma esos datos. ¿Cómo lo bajáis a nivel de área de influencia? Bien, no es algo que hagamos nosotros, es algo que hace empresas especializadas, como ICE o Michael Bauer. Ellos hacen sus propias encuestas y tienen sus propios algoritmos para bajar de comunidad o provincia hasta sección censal. Hacen un trabajo bastante arduo y que es propio de su negocio. Yo no sabría ahora mismo cómo bajar esos datos, pero ellos sí lo saben porque tienen esos algoritmos y además hacen sus propias encuestas. No obstante, la asunción de los 10 minutos a pie y suponer que se gastan esa cantidad en ciertas las zonas es muy arriesgada. ¿No sería necesario saber dónde se gasta el dinero? Bueno, o sea, son aproximaciones. O sea, se ha hecho una encuesta, se hace un análisis. No quiere decir que la gente que gaste ese dinero en esa sección censal la gaste en esa tienda. Pero yo creo que es la mejor presunción que puede hacerse. Porque no tenemos otro dato. Hay otra persona que me pregunta, por ejemplo, si se puede descargar el MDT de España. Los datos de elevación no son descargables simplemente dándole el botón. Lo que se hace es obtener el dato, por ejemplo, a partir de una capa de puntos que tú le des para obtener la cota, por ejemplo, de ese punto, o hacer un análisis de visibilidad. Pero el dato no se puede descargar directamente. ¿Quién es la fuente de las capas de tráfico que se ofrecen? Pues la fuente de la capa de tráfico que existe en ArcGIS Online es GIAR, igual que la cartografía. En el caso, por ejemplo, de soluciones on-premise, como pueda ser StreamApp Premium, pues podría ser tanto GIAR como TonTon. ¿Cuál es la fuente del callejero? ¿Cada cuánto se actualiza? Pues depende. O sea, en la fuente del callejero normalmente es GIAR, pero por ejemplo, en Cataluña, todo el tema de Manzanero y edificios procede del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Pero los datos propios de calles, nombre de calles, proceden de GIAR. Se actualizan aproximadamente anualmente, pero bueno, determinadas cosas, incidencias, se pueden actualizar antes. De todas maneras, en los vector tiles las actualizaciones se producen más a menudo. ¿Cuáles son los basemaps y datos a usar en sistema urbano? Hay datos sobre todo de sistema urbano, hay datos de 3D
Y también hay datos de una aplicación que se llama Urban Observatory, que indica un poco cómo se vive en cada ciudad. Y los basemaps, pues los mismos basemaps que podemos ver. Normalmente yo en el caso de sistemas urbanos suelo utilizar el de calles, o si quiero resaltar mis datos, alguno de los lona gris o lona gris oscuro. Para las áreas de influencia conduciendo, por ejemplo, en centros comerciales, ¿tenéis en cuenta el tráfico rodado? ¿Puede subirlo? No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, cuando tienes el tráfico, a ver, los datos de tráfico se obtienen de diferentes maneras, ¿vale? Una, por ejemplo, es con tu móvil. Si tú tienes en tu móvil la aplicación de TomTom o la aplicación de Here, tú estás ofreciendo tus datos que se anonimizan, se hacen anónimos, pero tú ya van viendo por dónde hay más coches o por dónde hay menos. También tienen acuerdos, por ejemplo, con gestión de flotas para ver por dónde van o por dónde no van. Y también tienen datos asociados, por ejemplo, a las incidencias de tráfico que hemos visto. Entonces, todo eso lo juntan y ven por dónde hay más afluencia de gente y menos afluencia de gente. ¿Cómo ven si es tráfico rodado o tráfico a pie? Por la velocidad. No sé si hay alguna más. Me dicen que no. Hemos terminado un poquito antes. Puede que haya ido un poquito rápido. Y bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos este webinar. Espero que os haya gustado. Y bueno, cualquier duda que tengáis podéis remitirla a los correos que podéis ver en pantalla, contenidos@erri.es o juanjose.perez@erri.es. Y sin más, pues nada, os doy las gracias a los que habéis asistido y ya os digo, cualquier duda podéis mandarlas a estos correos. Muchas gracias, hasta luego.